¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a mi curso de optimización de WordPress. Hace tiempo que no subía videos a YouTube, estuve un poquito ocupado y hoy estoy de nuevo por aquí. Espero que los videos que ya haya subido te haya ayudado a alguno a hacer publicidad en Facebook, también a construir tu tienda online con Oxygen y otros tutoriales que he hecho. En esta oportunidad vamos a ver cómo optimizar nuestro sitio web en WordPress. Vamos a lograr ver el proceso de mejora de un sitio web hecho en WordPress, obviamente, para que puedas ver más o menos cuál es el proceso a realizar y cuáles son las optimizaciones correspondientes que se deben hacer, ¿no? En todo caso, nosotros vamos a empezar por la primera parte, que es poder elegir un hosting adecuado para nuestro negocio. Ya sea que tú estés, por ejemplo, empezando a crear un sitio web, estés empezando a crear tu marca, a crear tu tienda, es importante que sepas tomar una decisión en base a un sitio web, es decir, en base a un hosting. El hosting es el lugar básicamente donde nosotros almacenamos la información y obviamente ahí se gestiona todos los contenidos, los archivos y varias configuraciones que nosotros hacemos para que ese servidor pueda mostrar el contenido a los usuarios que acceden a nuestro sitio web, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, si tú estás, por ejemplo, con un sitio web que ya está realizado, que ya se ha construido y estás en la disyuntiva de si adquirir otro hosting, de mudarte a otro hosting, de mejorar la velocidad de tu sitio web, ahí puedes considerar estos puntos importantes antes de migrarte, ¿no? Entonces, la parte fundamental para que un sitio web sea veloz es que tú puedas elegir un buen hosting. No quiere decir que las otras cosas no sean importantes, pero esto es muy importante porque de aquí ya tú puedes ver qué tan escalable es tu proyecto y vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, las cosas a tomar en cuenta, uno, son el precio. Depende del negocio que tú estés y qué precio estés dispuesto a invertir, puedes optar por un hosting compartido. Hay empresas que ofrecen planes mensuales, planes trimestrales, bimestrales, semestrales y anuales, ¿no? Entonces, y bianuales y trianuales y si pagas más tiempo te hace un mejor descuento, ¿no? También el tema del precio va acompañado mucho con la locación, o la localización. Esto nos referimos mayormente a si tu empresa, tu negocio van a tener visitantes o personas que vayan a acceder a tu sitio web de otros países o solamente de tu zona local, de tu ciudad o de un país entero o de varios países. Entonces es importante aquí saber si tu proyecto va a estar ubicado en una zona geográfica específica o va a vender en varios países, ¿no? O va a recibir tráfico. Entonces eso es importante, saber el nivel de tráfico y de dónde están accediendo para poder elegir un hosting, ¿no? Eso es importante incluso al momento de elegir un hosting. Yo, de preferencia, si trabajo en un negocio local, manejo que quiero que mi hosting sea lo más cercano a mi país o al país donde la persona está buscando desarrollar su sitio web. Entonces es importante acá saber el hosting que estás adquiriendo, dónde tiene sus servidores y cuál es el más cercano a tu país, ¿no? Hay muchas empresas que trabajan con varios servidores, otros trabajan con muy pocos servidores y eso puede influir un poquito en la optimización de tu sitio web. Pero hay formas de optimizar eso y que vamos a ver más adelante. El soporte. El soporte es el tema de soporte al cliente. Es decir, si tú tienes un problema o ves una deficiencia técnica en tu hosting, ahí necesitas saber si ese hosting te va a dar un soporte 24/7, en caso que tenga tu sitio web que sea hackeado, que se caiga, hiciste algo malo, se cayó o no guardaste una copia de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué soporte tiene este hosting para poder ayudar? Hay obviamente hosting compartidos que tienen muy buen soporte, pero obviamente te salen más caros. Y hay otro tipo de hosting que, por ejemplo, son los hostings cloud, donde puedes, digamos, ahí no hay muy poco soporte, hay muy poca atención al cliente porque es para usuarios más avanzados, pero importante ahí, por ejemplo, que tenés un mayor grado de conocimiento y también mayor grado de poder optimizar más cosas y de hacer más cosas, ¿no? Y también tenés una mayor velocidad que un hosting compartido, por ejemplo, comparándolo un AWS con un hosting compartido cualquiera, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Otro punto importante, el hardware. El hardware es un elemento fundamental, ¿no?, al momento de elegir nuestro hosting. Y el tema del hardware va muchas veces acompañado que
Por ejemplo, qué tipo de discos duros están utilizando en el hosting. Por ejemplo, cuántos nodos te permite el hosting crear en tu sitio web, cuántas visitas te permite ese hosting al tener en tu sitio web. Otro punto importante, cuánto es RAM. O sea, hay varios aspectos técnicos que debes evaluar, ¿no? Y como en todos esos puntos que he hablado, también va acompañado de un precio. Es decir, no querrás tener un hardware de, qué sé yo, 1 terabyte de almacenamiento con 12 de RAM, ¿no? A un precio también muy económico. La calidad cuesta y la tienes que pagar. Y otro punto importante, que es algo fundamental, es tu proyecto. Es decir, tu proyecto es una marca personal, es un blog, es una tienda online, un sitio de noticias. Entonces tenés que saber más o menos cuál es el alcance y la escalabilidad que tiene tu proyecto web para poder tomar una decisión sobre un hosting. Y eso es importante para poder avanzar. Otro punto, ¿quién lo va a administrar? ¿Vas a ser tú? ¿Vas a tener un webmaster? ¿Vas a trabajar con una agencia? ¿Vas a tener alguien freelance que te va a hacer el mantenimiento de la web? Entonces es importante ahí saber quién lo va a hacer y quién lo va a administrar, ¿no? Quién te va a subir los productos, quién te va a subir la información, porque así vas a poder también tener en cuenta que vas a necesitar dinero para que te paguen, para poder pagar a la gente que te administra el sitio web. Entonces, ¿quién lo administra al momento de elegir un hosting? Acá hay algunas recomendaciones que estamos viendo. Uno, por ejemplo, es Vana Hosting. Ahorita vamos a ver algunos hosting que no están acá también. Vana Hosting es un hosting bastante popular en Latinoamérica, en el mercado latino, también en el mercado anglosajón. Tiene una excelente atención al cliente. Eso sí, quizás comparado con otro hosting es un poquito más caro. Tienes planes BPS, ¿no? Y planes importantes de semi dedicado. Obviamente tenés que tener un presupuesto más, pero hay planes para todos, ¿no? Este es un hosting, por ejemplo, un hosting compartido. Puedes montar una pequeña tienda online, quizás un blog, una marca personal, una página corporativa, hasta por ahí puede llegar, ¿no? Ahora tenés el que para mí es hasta ahorita uno de los más rápidos, pues el más top de esta lista, que es Cloudways, que es un hosting en sí que trabaja con la nube, un hosting cloud, ¿no? Que trabaja con diferentes empresas y tiene planes bastante interesantes. Lo bueno de este hosting que te puede configurar, o sea, puedes hacer las configuraciones un poco más fácil que con otros hostings y tiene bastantes planes interesantes. Otro que me gusta mucho es SiteGround. SiteGround se caracteriza por dar facilidad al usuario de poder instalar WordPress, aparte que cuenta con un plugin y una tecnología bastante interesante para optimizar la velocidad en WordPress. Entonces podrías utilizar SiteGround. Otro que me gusta mucho es AWS Amazon Cloud. Hay planes un poquito como que tú pagas lo que consumes. Entonces aquí puedes optar por utilizar AWS y poder instalar un hosting con WordPress. Ahora también puedes utilizar Bolt, que es otro tipo de hosting que también cuenta con su propia tecnología y bastante interesante. Aquí se requiere tanto Bolt y Linode, requieren conocimientos un poco más técnicos, pero a mi criterio son muy buenos. Si yo quisiera velocidad, elegiría entre Cloudways, Bolt o Linode, o también AWS, ¿no? Dependiendo del presupuesto del proyecto, podría optar a utilizar. Vamos a ver algunas opciones que quizás no están en la lista. Ya hemos visto Vana Hosting. Vana Hosting cuenta con hosting desde, si no me equivoco, planes compartidos, que es el hosting más básico, sencillo, desde $4.95 al mes. Y si pagas el año te sale como, por ejemplo, el plan más popular, te sale algo de $76-$77 al año. Y para empezar, te funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay algo importante que, bueno, todas las empresas deberían obviar esto, o bueno, corregir esto, que bueno, todo lo que diga ilimitado en internet no siempre es ilimitado, siempre tiene su límite, ¿no? Siempre tiene su pero. Entonces, si ven que es ilimitado, siempre pregunten hasta cuánto es lo que puedes almacenar, ¿no? Hasta cuánto es lo que puedes tener ahí, ¿no? Entonces, bueno, estos son planes bastante interesantes. Otro que me gusta mucho son los servidores VPS de Vana Hosting, ¿no? Aunque son un poco más caros, pero tiene, digamos, una buena performance en temas de hardware y me gusta bastante. Pero eso sí, es muy carito por mes pagar, quizás para un emprendedor
$20. Quizá para una empresa ya consolidada, con 100 empleados, facturando una buena cantidad, de esto no se sienta, ¿no? Pero esta es una gran opción bastante interesante. Este es el del que yo les hablaba, que era Cloudways. Cloudways, por ejemplo, es un hosting que puedes instalar varias aplicaciones, no solamente WordPress. A pesar que estamos viendo un curso de WordPress, podemos instalar Magento, hay otros CMS interesantes como Drupal que puedes utilizar. Aquí lo interesante, vamos a ir al apartado de precios, es que tú puedes, por ejemplo, contratar de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, al tipo de alojamiento administrado. Puedes utilizar Linode, puedes tener Google, AWS o Google Cloud. Claro que cada empresa tiene sus precios diferentes. Por ejemplo, en Linode tienen distintos precios diferentes a Digital Ocean. Entonces igual tienen características distintas. Pero aquí es cuestión de elegir, ¿no? Por ejemplo, puedes elegir Linode, Build, AWS. Build tiene dos características interesantes, que tiene la versión estándar, paquetes de versión estándar y de alta frecuencia, ¿no? Entonces depende de tu capacidad de hosting, es decir, de tu proyecto, puedes elegir de acuerdo al precio y de acuerdo a la temática de tu empresa y de tu página web, de tu sitio web, vas a poder elegir. Otro hosting que me gusta mucho es SiteGround. SiteGround es un hosting que la verdad hace que el usuario pueda instalar fácilmente su WordPress. Y al instalar fácilmente su WordPress también te ofrece una gran tecnología en cuestión de velocidad. Tiene también un sistema muy interesante de ciberseguridad. Entonces, la verdad que a mí me gusta mucho. Tiene su versión de WordPress y su versión en la nube. Si no, en su versión Pro WordPress tienen planes bastante interesantes de $5 al mes, con un sitio web y sitios ilimitados desde $8 por mes. Entonces, hay para todo precio. Es cuestión de elegir y ver cuál es el que mejor se adapta. Otro que me gusta mucho, quizás que no es muy conocido en Latinoamérica, es A2Hosting. A2Hosting tiene alojamientos VPS y WordPress. Partiendo de los compartidos, tienen planes de, han modificado los precios, tienen planes, de $5, $3.99. Bastante interesante estos planes. Quizás los revise más adelante, poder ver la forma de utilizarlo. Eso sí, lo malo de este hosting, que por ejemplo su atención al cliente es en inglés, no en español. Entonces ahí por ejemplo hay un punto importante, ¿no? Aquí por ejemplo en los planes PPS administrados cuenta de $29, que con características bastante interesantes, ¿no? Que han creo mejorado un poquito, y la verdad que me parece bastante interesante. Hay también el hosting del VPS gestionado y el no administrado, ¿no? Que es el que uno instala los programas y uno se encarga. Obviamente es más barato, pero uno se hace responsable de todo lo que pase ahí, ¿no? Entonces ellos solamente te dan este tema, ¿no? Ahora hay otro hosting que es importante que veamos, que Hostinger, si bien tiene harta audiencia, es decir, harta publicidad, la verdad que lo he encontrado bastante interesante porque tiene planes bastante económicos. Eso sí, no lo he probado personalmente, pero la verdad que me llama mucho la atención. He visto en la comunidad en Latinoamérica que lo recomienda mucho, sería probarlo, pero la verdad que me parece un hosting bastante interesante en habla hispana. Ahora, uno de los que le hablaba es Linode. Linode, por ejemplo, es para mí uno de los mejores hosting para almacenar temas de sitios web, porque la verdad tiene una variedad de productos de almacenamiento en la nube. Entonces es bastante interesante que puedan ver este tipo de hosting, porque la verdad tiene un gran performance en cuestión de infraestructura, ha ganado premios, o sea, tiene una gran infraestructura en cuestión de velocidad, ¿no? Entonces es importante aquí para ustedes saber evaluar qué tipo de hosting pueden elegir. Aquí hemos visto varias opciones de compartido. Estamos viendo por ejemplo ahorita Build. Build, por ejemplo, es un hosting que les permite a ustedes, más que todo para usuarios un poquito más avanzados, que pueden permitirse también la capacidad de pagar, pero aquí les da una velocidad mucho mejor que un hosting compartido y tiene bastantes servidores
ubicaciones en el mundo, tiene 17 como indica su sitio web, ¿no? Entonces, de acuerdo al importante lo que le había dicho, la locación donde se encuentra más cerca de su sitio web. Por ejemplo, aquí tiene más servidores en Estados Unidos, uno en París, otros en Seúl, en Tokio, en Singapur y otro aquí en Sydney, en Australia. Quizás si ustedes viven en Europa pueda servirles a los de acá, o si están en Asia o están en algún otro país. En Sudamérica prácticamente, lastimosamente, no tiene un servidor, entonces si ustedes viven en Latinoamérica puede ser que este no sea una opción viable, ¿no? Esto no quiere decir que no lo contraten o no lo paguen, pero hay que hacer otras optimizaciones que vamos a ver más adelante. Ahora, a mí uno de los que me gusta mucho es AWS, ya que es de Amazon, y bueno, básicamente es uno de los mejores hosting que hay en el mundo. Muchas empresas alojan sus sitios acá. Aquí uno paga por lo que consume, entonces tú al consumir pagas lo que necesitas consumir. Entonces básicamente son hosting económicos. Otro que me gusta mucho es Google Cloud. Entonces Google Cloud es otro hosting de Google, obviamente, que es un almacenamiento en la nube. Entonces tú almacenas tu hosting y aquí también pagas lo que consumes. Aquí, si tengo que elegir entre AWS y Google Cloud, quizás me quede con AWS, quizás por un poquito más de temas de precio, infraestructura. Pero el Google Cloud no es malo, es bueno. Y básicamente me gusta mucho. A mi criterio personal, obviamente yo no tengo la verdad absoluta. Me gusta mucho AWS, me gusta mucho Linode, Bolt, y también el que me gusta bastante es Cloudways, que es bastante bueno porque trabaja con varias empresas. Y también uno de mis favoritos que utilizo en muchos casos es Habana Hosting. Entonces básicamente yo te puedo decir que bajo experiencia propia y en proyectos que he participado, he trabajado con estos tipos de hosting y me ha ido muy bien con la optimización de sitios web. Entonces yo lo que te recomiendo acá primeramente es saber elegir un buen hosting y saber elegir un buen hardware que te permita distribuir bien tu contenido, ¿no? Y un buen servidor que esté cerca de la zona donde tú vives o donde tú vas a mostrar tu sitio web. Bueno, hasta aquí llegamos con el primer capítulo, el primer tutorial o curso, como quieras llamarlo, de optimización de WordPress. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Espero que te haya servido. Si tienes alguna consulta, duda, déjamelo saber en los comentarios.